Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa, el ministerio El Gozo de Jehová.com. Esta clase las doy semanalmente para poder edificar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Previo, vamos a adorar al Creador como Él se merece ser adorado. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria, bendito seas, Padre, bendito seas mi Dios, bendito, bendito. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria, a ti sea el honor, la gloria por siempre, Padre. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en el capítulo 13, versículo 14 en adelante. Vamos a ver. Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito eres, Padre de la gloria. Honraré y glorificaré siempre tu nombre. Te pido, Señor, que esta clase que voy a compartir sea el Espíritu Santo poniéndome palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Póngase cómodo, no cierre su Biblia. Recuerde que esto es un estudio. El tema de esta clase la he titulado Dios consuela a Abraham después de la separación de Lot. Para una introducción, después de la separación de Lot, Dios le va a ratificar a Abraham el llamado y la promesa que nos habla el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Eso tuvo lugar cuando el patriarca estaba en tierra y comprometido a permanecer ahí. El momento propicio para ampliar la promesa hecha por Jehová anteriormente. Abraham ha creído y actuado sobre la base de la promesa, y ahora su fe es fortalecida al ver la tierra, esa tierra prometida, y por la experiencia
de andar por ella. Hermanos, nosotros tenemos que observar que Jehová habló a Abraham después que Lot se apartó de él. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Y de acuerdo a que nos habla el Génesis capítulo 13, versículo 14. Sin duda, hermanos, Jehová Dios le aseguró a Abraham que, a pesar de que la acción de Lot de haber tomado para sí la mejor parte de la tierra, pero la promesa de toda la tierra le pertenece y seguía vigente. Dios nunca, hermanos, renuncia a su compromiso, ni cancela su promesa. Claro que no. Jehová Dios no estaba ajeno de la lucha a través de la cual Abraham había pasado y la tristeza que seguramente le embargaba. En ese mismo momento, cuando Dios le dice al patriarca, alza ahora tus ojos. Hermanos, Lot había alzado sus ojos, pero ahora el Señor manda a Abraham a hacerlo. La diferencia es inmensa, obviamente. Lot optó por el valle de Jordán porque lo vio atractivo, apropiado para su rebaño. Pero Jehová Dios dijo a Abraham, toda la tierra que tus ojos alcanzan a ver en los 4 puntos cardenales, incluyendo la tierra que Lot había escogido. Toda, pero toda la tierra que Abraham lo vio con sus ojos, toda la tierra, no una parte. Le dijo, un día sería recorrido por el patriarca y por la simiente. Esa era una tierra que Dios prometió a Abraham y a su simiente en perpetuidad. Cabe anotar lo siguiente, que la tierra de Canaán era por voluntad divina. Ha pasado ahora a ser tierra de Israel. La promesa de Dios, por lo tanto, es que daría a Abraham y a su simiente la tierra en toda la extensión. La palabra dice, ¿y qué? Y haré que tu descendencia como el polvo de la tierra, como si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Recuerde usted lo que nos habla en Génesis 13:15. Nos dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora bien, la promesa de Dios es inmutable, tal como la simiente de Abraham existiría delante de Dios para siempre. Así también Canaán sería una posición para siempre. La promesa de Dios, hermanos, se cumplirá a través del hijo que Abraham tendría con Sarai, es decir, estamos hablando de Isaac. Luego, obviamente, sería a través de Jacob, de Judá, Isaí, David, pero a la postre, el Mesías sería el hijo de David e hijo de Abraham, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 1:1. Ahora, la promesa de Dios son cumplidas con la geografía de una manera positiva que nos habla los versículos 14 y 15. En el versículo 16, la ampliación de la promesa es numérica. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra. Debe recordarse que hay una triple repetición del vocablo descendencia. En los versículos 15, 16, la descendencia de Abraham será tan numerosa que sería imposible contarla. Será como el polvo de la tierra. Cuando seguimos observando y estudiando el versículo 17, Dios dice a Abraham, levántate.
y ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. Estimados hermanos, la promesa de Dios es ahora tangible. Abraham puede caminar por aquella tierra sabiendo que es suya y de su simiente. Cuando seguimos viendo luego Génesis 13:18, Abraham. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manré. En que está ubicada en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Observe usted todos esos detalles. El patriarca Abraham siguió moviendo su tienda alrededor de la tierra y finalmente llegó a Hebrón, subraye a Hebrón, donde estableció el centro de sus actividades y llegó este lugar a ser su hogar. Allí en Hebrón, Abraham edificó un altar a Jehová, el Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos y que le había dado la tierra de Canaán como una heredad perpetua. Ahora, hermanos, cuando vemos el capítulo 13 de Génesis, narra la separación entre Abraham y Lot. También contiene la realización de Dios al patriarca después de aquella separación. No es posible reflexionar en este episodio de la vida de Abraham. Sin embargo, hay que notar que el secreto del triunfo del patriarca sobre la contienda con Lot yace en su habilidad, dada por Dios, obviamente. Sin duda, hermanos, esto es parte de las circunstancias de la vida en la fe. Abraham miró más allá del valle del Jordán. Él miró hasta el monte de Dios y actuó con la convicción de la realidad de lo invisible. Él no lo veía. La atracción de lo invisible estaba sobre él y debía humillarse delante de su Creador. Ahora, la elección de las cosas a la luz del futuro glorioso de los santos debe dejarse en las manos de Dios, con la convicción de que decidirá lo mejor para ellos. Por supuesto, hermanos, la más grande ilustración de este principio se encuentra en la vida de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, quien siempre deja que su Padre, oiga bien, que siempre deja que su Padre lo guíe en decisiones de su vida, con la confianza de que el Padre Celestial siempre hace y da lo que es mejor. Hermanos, si podemos discernir claramente el obrar la gracia soberana de Dios en la liberación del viaje que Abraham hizo a Egipto, entonces podría verse ciertamente su mano poderosa en la victoria sobre el problema de la contienda entre los pastores. Ahora, esa grande renovación misericordiosa produce un llamado irresistible, obviamente, a la adoración. Eso fue lo que Abraham hizo, adorar a Jehová en medio de las dificultades y la incertidumbre. Nosotros, cuando tenemos problemas o pruebas, tenemos que venir ante la presencia del Creador, doblegarnos y en súplica pedir, y Él que lo ve, nos bendice. Esto es realmente donde termina el capítulo 13. Ahora voy a dar comienzo al capítulo 14 de Génesis. Vamos a leer del versículo 1 al 3.
Esto es, y se lo anticipo, es un poquito que usted tiene que anotarlo, porque voy a hablar de reyes, y es necesario que usted sepa de qué rey estamos hablando. La palabra dice, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, que estos hicieron, oiga bien, guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Enna, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Este tema lo he titulado Abraham derrota a los reyes de Mesopotamia y rescata a Lot. Vamos a explicarlo ahora. Hermanos, es probable que después de la separación que tuvo Abraham con Lot, Abraham viviese una vida tranquila en Hebrón, porque ahí es que tenía su habitación, concretamente en el encinar de Manré, que se vio interrumpida cuando una confederación de reyes de Mesopotamia invadió las ciudades-estado de la llanura del Jordán. Una de las ciudades era Sodoma, donde vivía Lot. El patriarca Abraham salió en defensa de su sobrino y lo rescató de los invasores. Fue entonces, hermanos, que tuvo lugar el encuentro de Abraham con el personaje llamado Malquisedec. Vamos a tener en cuenta todo esto porque esto es muy importante. Lo voy a explicar por qué. Porque este capítulo 14 es de gran importancia para el estudio de cristología bíblica. Sí, porque tenemos que ver las raíces, porque es el comienzo del desarrollo en profundidad del ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Pero a pesar de que Malquisedec era un personaje desconocido en el relato de Génesis, se convierte en una pieza clave para el desarrollo de la enseñanza acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que el autor de la Epístola de los Hebreos se refiere al Señor, llamándolo sumo sacerdote según la orden de Malquisedec. Lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 10. O si quiere ver más, en el capítulo 7 del 1 al 28 del mismo libro. Ahora, hermanos, consideramos el capítulo 14 que estamos estudiando, la gran victoria de Abraham sobre la confederación de reyes de Mesopotamia. Vamos a explicarlo. Esto fue un acontecimiento asombroso, pues Abraham y sus 318 siervos fueron capaces de derrotar a un ejército bien formado. Solo cabe pensar que la providencia de la mano de Dios acompañó a Abraham en aquella batalla, porque era imposible 318 ganar a un ejército solamente en la mano del Creador. Ahora vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo es la invasión de Sodoma. Estos versículos del 14 que hemos leído del 1 al 3 narran una pequeña guerra en la que participan 5, anote bien, 5 ciudades rebeldes que se levantaron contra sus opresores y sufrieron una derrota devastadora.
Por un lado estaban los reyes de la confederación de las ciudades-estado de la región del Babilonia o Sinar. Note usted, por el otro lado estaba las ciudades-estado de la región del sur, encabezada por Sodoma con 4 ciudades. Vamos a ver que acá hay ciudades a un lado y ciudades al otro lado. Prácticamente, hermanos, todas las guerras se originan en la ambición y la avaricia del humano. El corazón del hombre es malvado, pero es malvado por naturaleza. La guerra descrita en el capítulo 14 que estamos estudiando pone de manifiesto la falta de compasión del corazón humano como resultado del pecado. Ahora quiero yo enfocarme un poco en estos reyes que están atacando, van a atacar. Son reyes. Uno de ellos, el primero, Amrafel, rey de Sinar, es decir, rey de Babilonia. El segundo, Arioc, rey de Elazar, que es un territorio, vea su Biblia, que ha sido identificado como una importante tribu del sur de Babilonia. El tercero, Kedorlaomer, rey de Elam, es decir, el reino de Persia, que lo habla Génesis capítulo 14, versículo 4 y 5. De Kedorlaomer era la cabeza de la confederación de reyes de Mesopotamia. El cuarto es Tidal. Es identificado como el rey de Goim. Es posible que el rey Tidal fuera rey de un grupo mixto que aglomera varias nacionalidades, pero también es probable que los reyes mencionados en Génesis capítulo 14, 1 y 2. Los reyes del oriente forman una alianza e invadieron el valle de Sidim, conocido también como el Mar Salado. Vea su Biblia, 14:3. Ahora vamos a ver cómo va a ser la invasión del ejército de Kedorlaomer, que está del 4 al 7. Vamos a observar cómo es. ¿Qué dice la palabra? Dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte y derrotaron a los ¿quién? Apunte, refaitas, a los susitas, a los oreos que estaban al norte de Seir, hasta la llanura de Parán, que estaba junto al desierto, y volvieron en Mispat, que es el Cades, y devastaron todo el país, los amalecitas, y también al amoreo que habitaba en Esontamar. Vamos a explicarlo, hermanos, porque se hablan de reyes, pero es un poquito difícil, el que no entiende historia, pues se le complica más. Porque los detalles apartados por el texto respecto a esta acción bélica son asombrosos, tanto en lo que respecta a la magnitud como la ruta seguida por los reyes de la confederación. Los reyes procedían del oriente, hicieron un largo recorrido hasta encontrarse y entraron en combate con otro ejército. Ahora bien, los emitas y los babilonios habían dominado las ciudades de aquella región. Estos dos, los emitas y los babilonios. Evidentemente, hermanos, en el año 13º, los 5 reyes de la llanura rehusaron, escuche bien, rehusaron pagar el tributo exigido por los reyes del oriente. De modo que al año siguiente, la confederación de reyes
del oriente realizó una invasión de castigo contra los 5 reyes. La ruta de los reyes del oriente tenía al parecer el propósito de prevenir un ataque por la retaguardia. El ataque podría prevenir de los pueblos rebeldes que vivían en el oriente, de modo que su estrategia fue dar una barrida desde el este, seguir al oeste y luego al sur para continuar después hacia el lado occidental donde está el Mar Muerto. Finalmente, hermanos, el ejército invasor atacaría a las ciudades del valle de Siddim. Ahora, entendamos esto. Los pueblos atacados por la confederación encabezada por Kedorlaomer son los siguientes. Estos fueron los que fueron golpeados. Los refaítas, entre los habitantes de Astarot, que nos habla Génesis 15:20, como uno de los pueblos que los israelitas habían desaparecer. Segundo están los susitas. Estos eran probablemente los onzomeos mencionados en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 20. De ellos se dice que eran gigantes. En tercero están los emitas. Este nombre significa los terribles. De ellos se dice y habla mucho en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículos 10 y 11. Lo siguiente, los emitas habitaron en ella tierra de Moab. Antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos siempre temidos, eran grandes. También con los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman los emitas. Los emitas fueron derrotados en la llanura de Salve Kiriatam. El cuarto grupo derrotado, los oreos. Su nombre significa habitantes de las cuevas. Y habitaron en el monte Seir, es decir, estamos hablando de Edom. Evidentemente, el ejército de Kedorlaomer persiguió a los oreos hasta la llanura de Parán, identificada como Elat, el golfo de Acaba. De ahí Kedorlaomer continuó sobre el pozo del juicio, probablemente conocido como Cades de Barnea. El quinto de los pueblos, de las ciudades, fue Amalecitas, el quinto. El siguiente territorio atacado fue el de los Amalecitas, que eran descendientes de Esaú. Aquí hay un punto importante que entender. Estamos hablando de Abraham. Todavía no estaba nacido Esaú. Y Génesis 36:12 dice, esto significa que este pueblo no existía en tiempos de Abraham. De modo que la frase el país de los amalecitas debe tener un uso proléptico, es decir, Moisés anticipa el hecho de que ese pueblo ocuparía dicho territorio en el futuro. Y después están los amorreos. La última víctima de la invasión en Kedorlaomer fue el pueblo de los amorreos. Ahora, los amorreos eran los más destacados habitantes de la tierra de Canaán. Dios prometió dar a Abraham el territorio de los amorreos. Entiéndalo bien, lo dice en Génesis 15:21. En realidad, esto entiéndalo, Dios prometió echar fuera a la tierra de la tierra prometida. ¿A quién? Al amorreo, al cananeo, al eteo, al cebeseo, al
fariseo, al heveo y al jebuseo. Lo explica Éxodo capítulo 34, 11. Ahora, los amoreos habitaban en Asesontamar, que se corresponde posteriormente en Gadí. Lo explica Segundo de Crónicas 22. Ahora, Asesontamar significa un lugar arenoso de palmeras situado en el costado del Mar Muerto. Aún hoy, en Gadi es un lugar maravilloso. Hermano, entiendo que estas clases, tal vez ubicado de pueblo en pueblo, pero este es el comienzo de lo que conocemos luego, el estudio de la Cristología. Bendiciones.